Hola, soy Javier Hortolaza. Gracias por acompañarnos en este momento para aprender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Hoy, Magda Grillo estará enseñando la lección número 5. La Biblia habla a la sociedad. Permita que esta lección le inspire. Vamos a tomar un momento de oración para que Dios permita que nuestros corazones estén abiertos para aprender de su palabra. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de aprender tu palabra. Permita, Señor, que cada oyente que la escuchen sean, Señor, bendecidos en gran manera. Gracias por este privilegio y te pedimos, Señor Jesús, que nosotros podamos ser canal de bendición para los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, en este momento, con Magda Grillo. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Javier, por esa introducción tan bonita y por la oración. Vamos rápidamente a la noche de hoy a la lección que nos corresponde. Es la lección 5 de nuestro expositor y su título, como bien dijera el Pastor Javier, es La Biblia habla a la sociedad. Vamos a estar considerando el capítulo 5 de Deuteronomio, versos 6, 22, 32 y 33. También Romanos capítulo 1, versos 21 al 32, de forma bien breve. Y Romanos capítulo 3, versos 21 al 26. Así que vamos a comenzar con el texto central de la lección. Y este se encuentra en el capítulo 5 de Deuteronomio, verso 33. Y lee así. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y podéis y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Este texto se va a desplegar en todo el estudio que vamos a estar dando. Por eso es el texto central. Para que tengáis largos días y vayáis bien. El libro de Deuteronomio repite la ley para una nueva generación que venía del desierto y vislumbraba la conquista de Canaán. Por eso el título Deuteronomio se traduce como la frase, esta es la copia o la repetición de la ley. Sin embargo, no es que contenga una segunda ley diferente a la que ya Moisés había expresado en el Éxodo, sino más bien que sencillamente es una reiteración, una serie de explicaciones de las leyes dadas a los israelitas anteriores para beneficio de una nueva generación que se había criado en el desierto. En esta ocasión comienza con un recordatorio acerca de la gloria de Dios para con Israel. Fue Dios quien libró a Israel de la opresión egipcia, lo dice el verso 6. Y debido a la bondad de Dios para con Israel, los israelitas debían vivir de cierta manera delante de él. Y lo vemos en los versículos 7 al 15. Describe cómo Israel debía relacionarse con el Dios que lo salvó. Y las características que daba era primero que el pueblo no debía tener dioses ante el único Dios verdadero. Ellos se verían tentados a hacerlo, ya que estarían rodeados de naciones paganas que adoraban a diferentes dioses falsos. Segundo, no debían ser como sus vecinos paganos al crear una imagen de Dios. Dios creó la humanidad y por eso se recalca que jamás, ya sea de modo indirecto, desconocimiento o ingenuidad, no se puede elevar su creación en ningún sentido, ni en la misma posición de Dios, ni mucho menos sobre su altura. Dios creó todas las criaturas y por eso no le daba ese mandamiento les daba ese mandamiento para que tuvieran claro y ningún hombre en la tierra tuviera justificación delante de él. La razón por la que no se puede hacer una imagen para adorar
es porque Dios es un Dios celoso. Celoso en el sentido que exige fidelidad, que reparte el juicio sobre los que lo desobedecen y la misericordia sobre aquellos que guardan sus mandamientos. No te inclinarás, dice los versos 9 y 10, no te inclinarás a las imágenes ni le servirás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, hablando de su deidad, que exijo fidelidad, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Eso lo seguimos viendo en los capítulos 9 y 10 capítulo 5, versos 9 y 10. Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Observe que el castigo no es injusto ni indiscriminado, sino va directo hacia los que aborrecen a Dios. Esto implica que la incredulidad se transmite en las familias. La influencia de los padres es crucial para el desarrollo de la fe. En el antiguo cercano oriente, varias generaciones de las familias vivían juntas. Así que la incredulidad de una generación o desobediencia afectaba a toda la familia. En ese contexto es que se utiliza este término de tercera y cuarta generación. Términos que dan que la mala influencia que se abarca en la familia va a tener influencia sobre todos los demás. Cuando su ley no es obedecida, traerá consecuencia, traerá maldad. Se va a transmitir de los padres, los abuelos, de los tíos, de los primos, y a eso llama terceras y cuartas generaciones. Esa maldad que fue infiltrada en el hogar se va a desplegar hacia el resto de la familia. Tercero, su pueblo no puede profanar el nombre de Dios. Profanar el nombre de Dios es tomarlo en vano, no darle reverencia, la reverencia que se merece. Porque recuerden que el nombre de Dios, y en los tiempos antiguos así se establecía, el nombre era lo que definía el carácter y la persona. O sea, cuando tú mencionas el nombre de Dios para cualquier asunto, estás aludiendo al carácter, la deidad completa de Dios. Cuarto, guarda el día de reposo. Pero no dice guarda solamente, dice para santificarlo. Guardar el día de reposo significaba que debían de abstenerse de trabajo, el trabajo que hacían para ganarse la vida diaria, para satisfacer sus necesidades. Recuerden que esta generación iba a entrar a una tierra y esta tierra tenía que ser trabajada. Estarían trabajando en la agricultura y ellos no podían cegarse por la avaricia y olvidarse de darle el tiempo que le corresponde a Dios. Ese día de reposo literalmente tenía que ser de descanso físico. Sin embargo, el mandamiento es muy específico, que no era para tomar un día libre y hacer lo que les pareciera. El mandamiento dice específicamente que era para santificarlo, o sea, para separarlo, para consagrarse de uso exclusivo solo para Dios. De una forma de desmonorar, de una forma u otra, cuando ellos tomaban ese día para santificarlo, ellos estaban mostrando una confianza y una dependencia de Dios. De que aunque perdieran un día de trabajo en términos de ganarse la vida, ¿verdad? Dios iba a suplirle todas sus necesidades al ellos guardar el día de reposo. Su pueblo iba a estar demostrando que tenía confianza y que Dios le iba a proveer. Los mandamientos anteriores que está describiendo este capítulo 5 demuestran cómo debe ser nuestra relación con Dios. Se llaman los mandamientos verticales. Se llaman verticales precisamente porque son lo que denotan nuestra relación hacia Dios. Ahora vamos a estar tratando los mandamientos acerca de nuestra relación con los demás. Y es en Deuteronomio 5, versos 16 al 33.
Estos mandamientos son denominados también mandamientos horizontales, porque son los que describen cómo debe ser nuestra relación con nuestros semejantes, ¿verdad? Va de nosotros a los otros. Además, voy a basar este estudio solo en este mandamiento. Le voy a dar mucha atención más a este mandamiento. Y le explicaré más adelante por qué. Este es el primer mandamiento de honra a tu padre y a tu madre como Jehová, tu Dios, te ha mandado. Luego dice, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Este mandamiento en el versículo 16 nos habla de cómo debemos honrar a nuestros padres. Pero fíjense que ese es el primero que se menciona antes de continuar con las demás relaciones. ¿Por qué? Primero, porque es el primero, porque este mandamiento enfoca la primera institución que Dios creó. Así que sabemos que el fundamento de cualquier sociedad se basa precisamente en los valores que adquieren dentro del entorno familiar. Es ahí que se desarrolla el carácter de la persona, ya que el pacto de Dios está diseñado precisamente para promover una sociedad que le tema a Dios, que le obedezca, porque solo así será una sociedad productiva, compasiva, estable y saludable. Porque precisamente el propósito fundamental de Dios, por lo que Dios creó al ser humano, era para que disfrutara de los beneficios de estar delante de su presencia. Al ser humano caer en pecado y Dios en su abundante misericordia le dio las herramientas para que se tornara a Él y de esa forma el llevarlo a traerlo de forma, traerlo a Él, ¿verdad? Lo trae de regreso, quiere traerlo de regreso a su presencia, de regreso al jardín, donde Él inició su relación con el ser humano, para que el ser humano continúe disfrutando de los beneficios que trae estar en su presencia. Por tanto, si se desarrolla un carácter de acuerdo con la ley de Dios, basada en las relaciones fundamentales, en cómo Él lo dice, que se debe de servir, y en todas las demás situaciones de nuestro carácter humano, entonces no habrá idolatría, no habrá robo, no habrá engaño, no habrá avaricia, ni problemas morales como el adulterio. Porque primero le estarás honrando a Él y obedeciendo a Él como Dios. Y al hacer esto, vas a disciplinar tu carácter, de tal forma que podrás obedecer todos los que están en autoridad en tu vida. Si haces estas dos cosas, Dios te asegura dos cosas. Primero, que te irá bien. Y segundo, que tus días serán prolongados en la tierra. Sin embargo, Dios, conociendo que tenemos un enemigo real, que estudia diariamente, que conoce tu historia, tus debilidades, te tratará de engañar, de seducirte, a hacer todo lo que es ilegal ante Dios. Ese enemigo usará tu vulnerabilidad para sabotear el propósito por el cual Dios te diseña. ¿Y qué fue? ¿Y cómo fue esto? Fue como le dije antes. El propósito por el cual Dios te diseñó es traerte de regreso al jardín. Pero para eso Él necesita que le digas a otros cómo es que se puede restaurar nuestra relación con Él. Que tú seas testimonio a otros. Recuerden que nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal lo que hace es que permite que las cosas se descompongan, que se pudran. Y nosotros somos ese ingrediente que conserva. Y somos llamados a conservar esa santidad de Dios y dar testimonio a los demás para que ellos vengan a los caminos del Señor. Sin embargo, conociendo a Dios, ese conflicto real que nosotros vamos a traer, que vamos a tener
con todas las artimañas y el conocimiento que el enemigo tiene de nuestro pasado, de nuestras debilidades, de nuestra vulnerabilidad, Jesús le agregó a este mandamiento, el primer mandamiento horizontal, a esta honra hacia ella y hacia los demás, le añadió 4 elementos más. Porque él sabía que íbamos a tener una lucha, además de cumplir con los mandamientos. Al asumir todos los mandamientos, al resumir todos los mandamientos en 2, Jesús resumió esta ley de la forma más hermosa y más poderosa contra todas estas armas del enemigo. Jesús resaltó este mandamiento como el más grande de todos los mandamientos. Y fíjese que se puede ver este mandamiento en diferentes partes de la Biblia, en diferentes épocas, en Deuteronomio, en Éxodo, en Mateo, en Marcos, en Lucas. Y cada uno de las veces que se dirigía, que este mandamiento se hablaba, se estaba dirigiendo a diferentes sociedades de las diferentes épocas. Así que nosotros vamos ahora a concentrarnos un poquito más en lo que dice Mateo, que va dirigido más bien a una sociedad judía, ¿verdad? Y vamos a estar tratando en el capítulo 22, 34 y 40 de Mateo. Cuando ustedes saben que en ese momento fue cuando Jesús se encontró con el fariseo y el fariseo le pregunta a Jesús que de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y no lo hacía de forma inconsciente, lo hacía con toda la maldad de querer tratar de confundir y de tentar a Jesús de que errara. Y Jesús le dijo que de todos los mandamientos, le dijo, este es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante, le dijo. Pero hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sigue diciendo, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Vamos a ver la función de estos 3 mandamientos, de estos 3 elementos que Jesús aquí está añadiendo para persuadirnos a nosotros y ayudarnos a vencer todas las artimañas del enemigo. Primero vamos a ver cuando se refiere al corazón, cuando dice todo el corazón. Cuando dice todo el corazón en este pasaje, se está utilizando el término cardia. Cardia es donde se deriva precisamente la palabra cardiología y tiene que ver con la fuerza vital, con el núcleo vital para la vida. Es la fuerza vital de nuestro ser. Ahora vamos a ver la relación que tiene el corazón con el alma. Como dijimos, el término que acabamos de decir, utilizando aquí, la fuerza, ¿verdad? Del corazón, que es el núcleo de la vida, ¿verdad? Es la fuerza vital. La función que tiene con el corazón, con el alma, es que el corazón es la fuerza, ¿verdad? Es la cardia, el impulso, el núcleo, que impulsa al alma hacia las emociones. ¿Ok? Segundo, vamos a ver el alma. ¿Qué es el alma? Bueno, el alma es donde todas las emociones ejercen su función, ¿verdad? Ejercen su función de la elección o la voluntad. Las capacidades de preferencia moral, como el deseo, se concibe ahí en la voluntad. Y este término concebir es precisamente eso. Viene de elegir cuando hablamos de concebir. Así que es el alma que, basada en las emociones que tiene almacenadas, ejerce una voluntad y una decisión. Así que en resumen, el alma es la que establece quiénes somos realmente.
esa elección del alma se mueve hacia nuestra mente. Por eso es que Jesús decía con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, ¿qué hace la mente? Bueno, el cerebro en este caso. El cerebro sabemos que recoge toda la información que está almacenada en el alma. Y en el cerebro, el pensamiento es el que ejecuta la acción. Él recibe esa información y ejecuta la acción. O sea, del corazón nace la fuerza. El alma es la que impulsa las emociones, hace la decisión, el alma, y impulsa esas decisiones para que el cerebro ejerza su ejecución. En el pensamiento es que se ejecuta la acción. Vamos a verlo un poquito más claro en la explicación que nos da Santiago. A mí me encanta porque lo dice de una forma bien sencilla. En Santiago, lo pueden buscar en sus Biblias, capítulo 1, versos 14 al 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Hablando de qué? De carga, de la fuerza. Después, cuando la pasión ha concebido, que ya les expliqué que concebir es cuando tú estás de acuerdo con algo, que es la voluntad, da a luz, revela, pasa la información, da a luz el pecado, o sea, le da la información a la mente. Y cuando el pecado es consumado, que cuando sale de la mente es que hace la acción, ¿qué engendra? Engendra, esa acción va a traer unas consecuencias. Y es que engendra la muerte. Más adelante el Espíritu Santo inspiró a Pablo para desarrollar esta gran verdad de amar al Señor con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente. ¿Recuerdan lo que acabamos de hablar del mandamiento, del primer mandamiento de que vas a amarlo con el corazón, con el alma y con la mente, ¿verdad? Y la comparación que acabamos de hacer con Santiago. Asimismo, expresa en este momento Pablo, diciendo, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Verdad? Así que la psicología clínica, tomando en consideración lo que Jesús había enseñado, las enseñanzas bíblicas, saboteó este conocimiento porque está explicado claramente para ellos poder revelar lo que ellos llaman como la terapia racional emotiva. La terapia racional emotiva consiste en que lo que uno piensa es causa de lo que uno siente. Y por consecuencia, lo que uno siente es consecuencia de lo que uno piensa. En ese sentido, se nos está diciendo que hay una conexión entre la mente y las emociones. Entonces, si lo que yo siento es consecuencia de lo que pienso, y ese pensamiento no va acorde a la palabra de Dios, me hace sentir mal, está teniendo consecuencias en mi vida, entonces tengo que cambiar lo que pienso. Ahora, ustedes quizás se preguntarán, ¿por qué tanto énfasis en los pensamientos? Ya Dios lo dijo, con toda tu mente. Y Pablo hace otro énfasis en esto cuando dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo dice en Efesios 4:23. Pero quizás algunos hermanos se preguntarán, sí, pero nosotros los creyentes tenemos la mente de Cristo. Lo dice la Biblia. ¿Es cierto, hermano? Sí, es cierto. Pero para que nosotros lleguemos a ese punto de tener la mente de Cristo, tenemos primero que saber de qué estaba llena la mente de Cristo.
Jesús mismo nos dice de qué estaba llena su mente. Cuando él dijo, las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, hablo lo que oí decir del Padre. La mente del Señor Jesús estaba llena de las palabras del Padre. Entonces nosotros debemos sembrar las opiniones de Dios en nuestra mente para evitar emociones y acciones destructivas que nos deshonren al Señor y nos deshonren a nosotros mismos. Por tanto, la exhortación bíblica es que ante cada situación, entre cada una de nuestras acciones, ¿verdad? Debemos saber qué opina Dios acerca de esa acción, de ese pensamiento. Y qué Dios ha prometido acerca de esa situación, de esa circunstancia. Para así entonces nosotros reaccionar de acuerdo a lo que Dios dice o opina. Para hacer esto, hermanos, es necesario lo que llaman en la terapia emocional reactiva, es confrontar nuestros pensamientos con los de Dios. ¿Y cómo uno hace esto? Para hacer esto nosotros necesitaremos ser muy honestos y hacer un análisis muy profundo de los pensamientos nuestros. ¿Y cuál fue ese pensamiento que te llevó a actuar o decir o pensar de cierta forma? Para esto tendrás que ser muy honesto contigo mismo. Jamás intentes justificar tus pensamientos, porque esto nunca funcionará de esa forma. Muchas veces, muchos de nosotros cuando oramos al Señor, decimos esto y lo hacemos de forma bien usual. Decimos, Señor, si en algo te he fallado, perdóname. El Señor no quiere que tú le digas si en algo te he fallado. Para eso está el Espíritu Santo y nosotros tenemos que escuchar su voz. Comenzar a conocer la voz del Espíritu Santo. Comenzar a pedirle al Señor, Señor, necesito que abras mi pensamiento, mi mente, mi alma para escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque eso es lo que el Espíritu Santo trata de hacer en todo momento. Porque fíjese que la misma palabra nos dice a nosotros que si confesamos nuestros pecados, entonces el Señor nos va a perdonar. Y cuando tú confiesas un pecado, quiere decir que pensaste en algo que estuvo mal. No dijiste en la confesión cualquier cosa que yo haya hecho mal. No, confesar es decir que estuvo mal. Así que sí es necesario nosotros confrontar el pensamiento. Así que si ese pensamiento produce un sentimiento y ese sentimiento se quiere cambiar, entonces tenemos que hacerlo, confrontar el pensamiento. Recuerda que el objetivo aquí es confrontar ese pensamiento con lo que Dios opina en su palabra. Porque lo que Dios opina en su palabra es la absoluta verdad. Es lo que te va a hacer ir bien y tener larga vida. El Señor Jesús dijo, y conoceréis que la verdad. Y esta verdad es la que te va a hacer libre. En Juan 8:32. ¿Y de qué nos hace libre la verdad? La verdad nos hace libre de la mentira, del saboteaje del enemigo en nuestra mente. La verdad es algo que Dios ya ha opinado. Que no me pueden engañar de algo porque ya yo la conozco. Si no conozco esa verdad, entonces voy a ser una presa fácil para la mentira. Entonces, si me llega ese pensamiento que no es congruente con la palabra de Dios, esos pensamientos de mentira tendrán alguna influencia diabólica. Por supuesto que sí. Porque el mundo de combate de los demonios es en el mundo del pensamiento. El enemigo puede mantener en esclavitud a la persona en el mundo de los recuerdos. Puede distorsionar la realidad de un evento
para que se interprete mal, para desenfocarte en tu vida, desviarte y quizás a llegar al punto de deprimirte. Por eso es que hay que confrontar los pensamientos llevándolos cautivos a esto, a la obediencia de Cristo. Que no es otra cosa que preguntarte a ti mismo, esto que yo estoy pensando, ¿qué opina Dios acerca de esto? ¿Se parece a lo que Dios opina? Si se parece a lo que Dios opina, entonces me quedo con él. Pero si no se parece a lo que Dios opina, lo saco de mi mente. Muchas personas dicen que tienen fe, pero es imposible tener fe si tú no conoces la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor nos enseña que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Por el oír de qué? De la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes tener fe si tú no conoces la palabra de Dios? Si vienes a ver, entonces tu fe es religiosa. Tienes una creencia de lo que es fe, pero no conoces la fe. Y la fe no es muerta. La fe es activa, porque fe es una acción de lo que tú lees, conoces de Dios, así tú reaccionas. La fe no es una creencia, la fe es una acción. Por eso por Abraham nosotros tuvimos esa fe. Porque no fue que simplemente Abraham tenía una creencia, era que Abraham fue obediente. Dice la palabra, porque obedeció a Abraham y dejó la tierra de sus padres y fue donde Jehová le envió. Porque hubo una acción de Abraham. Así que es muy importante que nosotros tengamos la mente de Cristo, porque Dios no nos dio la mente para que fuéramos esclavas de la mente. Dios nos dio la mente para que ella fuera nuestra esclava. Pero nosotros podemos tener esa facultad para decidir lo que nuestra mente piensa. Muchas personas quizás dirán. Y otras dirán, pero es que ese pensamiento llega. Sí, tienes razón. Uno no puede evitar que el pensamiento llegue, pero sí puedes evitar que el pensamiento se quede. Así nos lo dice la palabra en Corintios 10, capítulo 5. Derribando todo argumento. Argumento es todas las cosas, todo lo que se ha formado, todo lo que se presenta como una evidencia, que es algo ilegal de Dios. Evidencias ilegales, argumentos ilegales. Y toda altivez. Altivez es todo aquello que le da la espalda a Dios, que no opina como Dios, que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de esta palabra de Dios. Y cuando llevando cautivo todo ese pensamiento, lo vamos entonces a llevar a la obediencia a Cristo. Ahí se ejerce la fe, cuando actuamos. Así que, como uno piensa, de esa forma uno va a actuar. Porque la mente no tiene autoridad, sino que la mente actuó basado en la elección que ya hizo en su alma. ¿Se acuerdan lo que hablamos antes? Y lo vemos en Proverbios 23:7, cuando dice, en este caso, Salomón, porque cuál es su pensamiento en su corazón. Aquí el corazón se está utilizando en la función del alma, porque la palabra de Dios tenemos que ver en qué contexto se utiliza. Tal es él, tal es la persona. O sea, que lo que pensamos es fundamental y define lo que somos. Por ejemplo, hay personas que dicen, todo el mundo está en contra mía. Se lo creen en su mente. Ya se crearon ese concepto de ellos mismos. ¿Y qué produce esto? Acuérdense lo que Jesús nos habló. Con toda vuestra mente. Es uno de los primeros mandamientos que el Señor nos da. Y Él incluye a toda nuestra mente. ¿Verdad? Así que si nuestra mente concebimos esto, si nosotros
admitimos esto, va a concebir el pecado. Y cuando tú dices, todo el mundo está en contra de mí, ¿qué eso va a crear? Crea complejos. O cuando una persona dice, todo me sale mal, eso crea una persona pesimista. O personas que dicen, nadie a mí me quiere. Entonces se crea una persona depresiva. Hay personas que van más lejos y dicen, yo no necesito de nadie para servirle al Señor. Eso crea un espíritu de soberbia. Ahí vamos a ver, ¿verdad? Todas esas otras características que en la relación horizontal, cuando no se cumple de honrar al Padre y la Madre, honrar a Dios, amar con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, se van a derivar todas esas otras características pecaminosas, como ya había mencionado. Por ejemplo, un esposo o una esposa puede decir, ay, ya yo no me siento sexualmente atraído por mi esposa, ya no realmente siento que ella me trata como antes. Ese espíritu hay que tener cuidado con ese pensamiento, porque sutilmente te puede llevar a la lujuria, sutilmente te puede llevar a ti a tener actos de inmorales. Ustedes saben que las personas en entrevista, ¿verdad? Que se han entrevistado personas que le hacen daño a los niños sexualmente. Casi todos ellos, todos ellos comenzaron con la pornografía. El pecado que esclaviza va a ir en aumento. Cuando una persona comienza a pecar con algo sencillo, eso comienza a agrandarse y poco a poco, sin la persona darse cuenta, ya engendró la muerte, ya engendró una destrucción. Así que estas frases son frases esclavizadoras y no se apegan a lo que Dios dice en su palabra. Esas aseveraciones no se ajustan a la realidad de la palabra de Dios, de lo que Dios dice de ti. Y esos pensamientos te esclavizan. Hay creyentes que les es más fácil justificar esa forma de pensar. O se acostumbran a pensar de esa forma y su mente se ha cauterizado de lo que realmente es el pecado. Hay gente cuya vida mental es una fábrica de ansiedades. El enemigo no necesita mucho de este tipo de personas. Hay creyentes que ellos mismos se fabrican las depresiones, las tensiones, las ansiedades. Lo fabrican en su mente y lo dan como una realidad. Por eso la única salida es confrontar esos pensamientos, dejarlos al descubierto, hacer esa introspección, permitir al Espíritu Santo que nos redarguya, para que ese pensamiento, para que eso que está ahí albergado salga a nuestra mente, nosotros poder reconocerlo, pedirle perdón realmente al Señor, confesar ese pecado. Y dice la palabra que el Señor nos va a perdonar. Derribarás todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de la palabra del Señor, cuando llevas cautivo todo pensamiento en la acción, en la fe de obedecer a Cristo. Solo lo podrás hacer cuando amas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjese que ese argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, Pablo lo muestra en Romanos. En Romanos capítulo 1, específicamente el verso 24, él habla de la degradación de la vida del hombre de pecado. Él utiliza ese término de altivez. Y ese término de altivez no quiere decir que la persona no conoce a Dios. La altivez no es una persona atea. La altivez es cuando no se toma en cuenta a Dios. Por lo tanto, como dice el verso, si leemos Romanos 1:24, cuando el hombre de pecado quiere hacer el pecado, ¿qué hace Dios? Los deja hacer lo que ya habían decidido, concebido en su corazón.
Por eso sigue diciendo la palabra, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia, en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, los entregó a vivir como ellos querían, como ellos habían decidido en su alma. Los dejó hacer lo que deseaban, lo que estaba en sus corazones. Luego les advierte que quienes viven de esa forma son dignos de muerte. El Señor los dejó en sus propios pecados, en sus propios deseos, en los deseos de su corazón. ¿Y cuál es la razón? Primero es porque el hombre fue altivo, tuvo altivez, no tuvo en cuenta los mandatos de Dios, venerando otras cosas. Como resultado, Dios los dejó en su inmundicia. Segundo, el hombre escogió cambiar la verdad de Dios por la mentira. Resultado, Dios los dejó en la grosería de sus inmoralidades. Tercero, el hombre abandonó el conocimiento de Dios. Resultado, Dios los abandonó en su mente baja, en su conducta perversa y progresiva de generación. ¿Acuerdan lo que le dije antes? Que cuando el pecado viene va progresando. Lo dice la palabra, es progresivo. Llevándolas al camino de muerte. Muerte de corazón, muerte del alma y muerte en la corrupción de sus propias mentes. En ese anuncio de Coca-Cola podemos ver lo que ahora mismo los grupos de la LGBT, ¿verdad?, han denominado como la diversidad de familia. Y es triste a lo que nuestra sociedad ha llegado en cómo han denominado la familia, la institución que Dios creó. Que a esta gente es la que Pablo hace referencia en Romanos 1, cuando dice, no conocieron a Dios. Perdón, mejor dicho, la gente que hace referencia a Pablo en Romanos 1, dicen que no era que no conocieran a Dios. De hecho, leemos que porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le agradecieron. Se habían distanciado de Dios y de su palabra. Esta distancia es la misma distancia que vemos en los tiempos del juicio espiritual del Antiguo Testamento, cuando el pueblo se apartaba de los preceptos del Señor. Venía un juicio individual y colectivo. Y ese sigue siendo el resultado de la misma causa hoy en día. ¿Cuál es esa misma causa? La distancia de Dios. El problema con nuestro país hoy día no es que Dios no esté cerca. El problema es que nosotros, los creyentes, nos volcamos demasiado rápido entre estar cerca de la presencia de Dios y alejarnos. Nos encontramos demasiado rápido entre ambas cosas. Como resultado, nuestra sociedad está sufriendo las consecuencias, ya sea a través de la ira o activa o pasiva de Dios, debido a la misma distancia que nosotros tenemos de Él. La tragedia de hoy día no es que los pecadores pequen. De hecho, eso es lo que se espera que ellos hagan, ya que la humanidad nace en pecado y se forma en iniquidad. La verdadera tragedia es que la iglesia como conjunto no ha logrado avanzar hasta el reino de Dios, ni aportar a esos principios en la sociedad para hacer una influencia positiva para el bien de nuestra nación y de nuestra sociedad. Y hermanos, cuando Dios es el problema, solo Dios es la respuesta. El ímpetu detrás de los problemas, incluso las crisis que ocurren en nuestra nación hoy día, es espiritual. Aunque los síntomas se revelen como físicos, sociales, financieros, sexuales, raciales, y si puede seguir mencionando, estos son simplemente el fruto. Por eso nunca veremos soluciones duraderas hasta que nosotros, el cuerpo de Cristo, volvamos apropiadamente a Dios, hasta que oigamos su voz, ayunemos,
nos humillemos delante de su presencia, hasta que todos juntos estemos en la misma página buscando su rostro. El futuro de la cultura de Estados Unidos y del mundo está directamente en las manos tuyas y en las manos mías como cristianos. Nuestro problema no es tanto la presencia de la injusticia, sino la pérdida de la gloria de Dios. La injusticia y el mal han denominado nuestra cultura, porque la gloria de Dios ha sido marginada. Y esa marginación es principalmente resultado de la eliminación y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras iglesias. No nos equivoquemos. El futuro de Estados Unidos no está en las manos de los políticos o de los científicos sociales o de los científicos o de la sociedad. La mayoría de esos científicos, como dice 2 de Timoteo 3:7, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. La razón por la cual el futuro de nuestra sociedad está en manos tuya y mía como cristianos es porque la causa de nuestra depravación social en nuestra nación, en nuestro mundo, es espiritual. Y si es un problema espiritual, su solución debe ser espiritual. Pero hay esperanza. No todo está perdido. La promesa de Dios es que podemos mover el corazón y la misericordia y la mano de Dios a través de la oración, de la humillación. Si los cristianos deseamos traer nuestra nación de vuelta de rodillas, tenemos que poner nuestro rostro ante Dios y orar. No solamente hablar de oración, sino orar. No solamente estar de acuerdo de la importancia de la oración, sino orar. No tan solo predicar acerca del poder de la oración, sino orar. Para volver a poner en pie nuestra nación, primero tú y yo tenemos que ponernos de rodillas. En Romanos 1 la Biblia advierte acerca de las consecuencias del pecado. Ellos no tienen ninguna excusa, porque aún la misma naturaleza habla del poder y los mismos 10 mandamientos de Dios siempre han existido desde el inicio, desde los tiempos antiguos. Pero ellos los han ignorado. Precisamente en Romanos 3 nos habla del beneficio de conocer la ley de Dios. Esa ley de Dios es el ayo, es un consejero que nos toma de la mano para conducirnos a Cristo. ¿Y cuál es el propósito de esa ley? La mayoría de nosotros creemos que Dios dio la ley a la raza humana para impedir que hiciéramos el mal y para obligarnos a hacer el bien. Si tú le preguntas a un hombre en la calle cuál es el propósito de los 10 mandamientos, probablemente te diría que es para evitar que hagamos el mal. Pero no es ese el motivo por el cual fue dada la ley. La razón se encuentra en Romanos. Dice que fue dada al hombre a fin de poner en manifiesto lo pecaminoso de sus actos. Dios dijo que la ley existía para que toda boca se cierre. Y no hay nadie que se atreva a afrontar a Dios y a decirle a Dios, bueno, eso es para los pecadores, porque yo vivo una vida limpia y moral. No, la ley dice que no, porque todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por lo tanto, Cristo fue el que se convirtió en esa respuesta ante todo lo que hace el hombre. Lo que hizo Jesús en la cruz es la solución por todo lo que hemos hecho. No hay manera de que el hombre pecador pueda tratar con un Dios santo, excepto mediante la paga, el rescate o alguna justificación ante él por los pecados del hombre. La ley es la que hace que seamos conscientes de ese pago. La justicia de la ley de Dios es una característica de Dios, que se da gratuitamente a la humanidad pecaminosa
a través de Cristo. Esa ley hace 3 efectos en nosotros. Primero, es un decreto de Dios. Segundo, es un regalo de Dios. Tercero, es una acción de Cristo. Pero esa justificación es prima hermana de la santidad, la cual se debe buscar con ardor y tenacidad, porque algún día llegará a ser consumado en la segunda venida de Cristo. La comunión con Dios se restaura en la salvación, pero progresa a lo largo de la vida en el carácter del cristiano. Y llegará a ser un encuentro cara a cara en la muerte o en la presentación de Jesucristo en el juicio final. Lo que se enseña en el hogar afectará positiva o negativamente en el entorno social. Que seamos, como dice Moisés, los enseñemos a nuestros hijos y de nuestros hijos lo enseñen a sus hijos y pase de la 3ª y la 4ª generación la verdad de la palabra del Señor. Entonces, como está escrito, nuestros días serán largos en la vida y nos irá bien. Que el Señor así nos ayude. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Gracias, Magda, por esta hermosa lección. Quisiéramos que toda persona que nos están viendo a través de estos medios sean bendecidas a través de las lecciones que estamos proyectando toda la semana. Permita que la palabra de Dios te bendiga en gran manera y te esperamos la próxima semana con la lección número 6. Gracias y Dios te bendiga.